Entonces, estamos de acuerdo que una obra artística no vale nada si no deja un pedazo del alma del escritor plasmado en ella. Cuando uno escribe no lo que sabe, uno no escribe de lo que sabe, uno escribe de lo que le inspira, ¿sí o no? De eso que nos mueve a través de la vida. Cuando uno siempre escribe porque hay algo que la mente nuestra quiere resolver. Siempre, siempre hay una pregunta detrás de todo que nuestra mente quiere resolver y es por la razón, siempre es la razón por la cual tenemos una historia. Entonces, cuando uno siente esa necesidad de responderse las preguntas que uno trae a la vida, cuando al fin uno quiere convertirse en el héroe de nuestras propias musas, porque digamos la verdad, los escritores estamos siempre llenos de ideas y mirando la realidad y observando y convirtiendo la realidad en una novela potencial. Esto tiene potencial para novela, pero no nos sentamos a hacerlo. No nos sentamos a hacerlo porque no sabemos cómo hilachar y unir las ideas para convertirlas en una historia. Pero al final, cuando lo hacemos, nos convertimos en el héroe de nuestras musas. Cuando todas las flechas entonces guían a ese momento que es escribir, sentarse a escribir y plasmarlo, porque ya sabemos que tenemos la necesidad. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el núcleo de nuestra historia? Yo vengo a decirles que nosotros los escritores escribimos como hace la ciencia, idénticamente. Partimos de una pregunta. La pregunta es el núcleo de nuestra historia. Es eso que nos preguntamos. En nuestra novela siempre va a ser guiada por una pregunta existencial primaria que nosotros como escritor tenemos. Identificar esa pregunta incluso antes de comenzar es muy importante. Eso no quiere decir que en el momento que nos hagamos la pregunta también tengamos que tener la respuesta, porque como ya les dije, nosotros no escribimos sobre lo que sabemos, sino sobre lo que queremos saber. La respuesta viene después. La respuesta viene en el momento en que nosotros ponemos a los personajes en situaciones a veces similares o paralelas a las situaciones de vida que nosotros estamos viviendo y empiezan a nacer más preguntas que generan respuestas a través de la reacción de los personajes, de cómo se salen los personajes de los problemas, cómo llegan a lograr sus sueños o sus objetivos. Y en esas respuestas obtenemos la gran respuesta a nuestra pregunta, pero siempre comiencen haciéndose la pregunta, no solo de lo que nos inspira, sino qué es eso que queremos responder. Yo quiero ponerles el ejemplo de cómo nació Habana Dura, porque Habana Dura nació en un momento en que yo vivía una crisis existencial horrible y mi gran pregunta de vida en ese momento como escritora y como ser humano era: ¿cómo se sale la gente de situaciones así? ¿Cómo hace? ¿Qué uno hace cuando la vida entera, la ciudad completa, parece que te está tirando piedra? ¿Cómo uno las esquiva? Y está bien no esquivar alguna. ¿Cómo uno sabe? Esto no vino con librito. Nosotros vinimos a la vida y la vida nos pone en situaciones que a veces parecen surreales y no venimos con un librito de instrucciones para saber resolverlas. Tenemos que inventarnos la manera. Yo en el 2016, que es cuando escribí Habana Dura, estaba lidiando con esa pregunta, pero lo que me inspira a mí es Cuba, escribir sobre Cuba. Entonces escogí un personaje principal que es María, una muchacha muy sencilla de un campo, un pueblito de campo que se llama Buenaventura, que esa muchacha vivía bajo la opresión de su padre y ella quería nacer, ella quería hacerse mujer, volar con sus propias alas, decía ella, y hacerse mujer con sus propios recursos, no a través de los cuidados de su padre. Y se fue a La Habana y en La Habana le pasó todo. Realmente La Habana para mí significaba en ese momento esa ciudad que te tira piedras y que todo te sale mal, porque bueno, es huecos tras huecos y subhuecos tras subhuecos, y en la vida real uno realmente no sabe cómo salirse, pero en una obra uno va desenredando a los personajes de sus situaciones y llega a las respuestas. En esa novela es muy interesante cómo la respuesta existencial de esa pregunta de cómo uno se sale de los atolladeros, cómo uno sobrevive en medio de estas
loquísimas crisis de vida? Pues la respuesta a esa pregunta me salió muy fácil en cuanto terminé la novela, y es que uno no sabe cuán fuerte es hasta que la vida nos obliga a hacerlo. Realmente nos salimos, no es cómo, sino por qué. Nos salimos porque somos muy fuertes. Venimos diseñados genéticamente para salirnos de los problemas, y lo logramos. Entonces hay que tener mucha creatividad, inventiva, etcétera. En ese momento también vivía cosas amorosas muy difíciles, y mi pregunta clave, que yo creo que es una pregunta colateral a la gran pregunta de mi vida en esos momentos, era: ¿cuál es la clave del amor? Y es curioso porque yo estaba viviendo situaciones difíciles en ese ámbito, y a través de ese personaje yo entendí algo que lo dio el hombre del cual María se enamoró, que es un inglés muy frío. Aquel hombre, yo no lo creía buena pareja para ella, porque ella era toda alegre, muy positiva, y siempre una persona que, bueno, que encantaba, y se enamora, ¿no?, del hombre, como muchas de nosotras que no nos enamoramos del hombre que debemos, sino al hombre que el corazón quiere enamorarse. Entonces, pues, pero ese hombre le dejó a ella con una enseñanza bastante importante, y es que la clave del amor vive en la palabra viceversa. Y en esa viceversa yo entendí que uno ama, ¿no? Y para que el amor funcione, el amor tiene que recibir en calidad y en cantidad la misma cantidad que uno está dando. Entonces, si no, hay un desbalance total que nos deja tan deprimidos, tan tristes, tan desequilibrados, que en eso terminamos diciendo, bueno, pues que el amor no era suficiente, o que el amor no funcionó, y generalmente es porque nunca recibimos lo mismo en calidad y cantidad que estábamos dando. Eso fue una respuesta colateral que yo no me había planteado incluso, pero salió a través de la creación de los personajes en ese momento de vida que yo los escribí. Entonces, en ese proceso de elaborar nuestras preguntas, yo le aconsejo, yo tengo de hecho una guía de cómo elaborar esa pregunta, se las voy a dejar aquí, la pueden bajar gratis completamente, pueden dejar el correo y pedirla, y el sistema se las envía, para que ustedes la puedan recibir, y cómo elaborar esa pregunta, qué preguntarse exactamente, qué nos mueve, qué nos lleva, qué nos conlleva a esa exploración espiritual en estos momentos, y de ahí nace el núcleo de su historia. Y es un ejercicio muy bonito, porque es un ejercicio de conocimiento personal, pero con conocimiento muy interno a través de lo que estamos pasando en este momento, que es la situación principal que está pasando en este momento de la vida, qué es lo que nos está inspirando, qué es lo que nos gusta, qué no nos gusta. Incluso en ese proceso nos preguntamos cuáles son mis grandes miedos. Para mí en ese momento, y yo creo que en muchos momentos, siempre ha salido uno de mis grandes miedos, son la violación, el abuso sexual. Estuve expuesta a situaciones de niña, expuesta a situaciones que fueron bastante difíciles, y yo creo que es una pregunta a la cual ningún libro, ni nada, ni nadie todavía ha sabido responder, y quizás por eso es recurrente, es un tema un poquito recurrente en mis historias. Siempre existe algo de eso en todas mis historias. Y salió de esa exploración interna antes de empezar a escribir Habana Dura. Y bueno, pues en Habana Dura se viven escenas bastante difíciles con relación a ese tema. ¿Y es acaso casualidad que es uno de mis grandes miedos? Pues no, es que de veras nosotros como escritores plasmamos mucho de nosotros, sobre todo de nuestros miedos, a través de los personajes que elaboramos y de las historias que les decimos al mundo. Entonces aquí los dejo con esto, para que iluminen, para que piensen, para que se busquen por dentro, y siempre lleguen a esto que es clave, que es la pregunta, que como en la ciencia, mueve todo el proceso de la historia, y es como la hipótesis que ustedes después van a generar y van a obtener una respuesta a ella. Y esa es la clave en la que ustedes se van a basar para escribir la novela o el libro que vive dentro de ustedes. Aquí les dejo con un beso gigante. ¡Mua! Los quiero mucho, y sigan conectándose con el canal. Me encantan las preguntas que ustedes me dejan, los comentarios que me dejan, las cosas que quieren saber. Siempre inspiran a videitos como
como este. Así que déjenme sus comentarios y no se les olvide de enviarme un correíto en el link que les dejo abajo, en el enlace que les dejo abajo, para enviarles un formulario de cómo elaborar sus preguntas para generar su historia. Bueno, los quiero mucho. Adiós. ¡Mua!